Bienvenidos a Los Comunicantes. Esta vez inauguramos una nueva sección de vídeos en el canal de tipo narrativo. Hablaremos sobre psicofonías por el método de transcomunicación instrumental al que llamamos transradio. Primero de todo, me gustaría hacer una breve introducción explicando lo que vamos a ver y a escuchar en los siguientes minutos, así como el método de obtención de estas misteriosas voces, para que entendamos un poco el contexto y nos pongamos en situación. Bien, ¿qué es la transcomunicación instrumental? El término transcomunicación fue utilizado por primera vez por el físico Ernest Schenkowski en la década de los 80. Este término, entonces, está compuesto por la palabra en latín trans, que significa básicamente detrás de, al otro lado de o a través de. Seguidamente, la palabra comunicación, que significa acto de transmitir. Por lo tanto, estamos realizando el acto de transmitir y recibir información a través de una serie de instrumentos o aparatos de tipo electrónico, con el fin de establecer una posible conexión con seres o conciencias que ocurren o se ubican fuera de nuestro espacio-tiempo, o mejor dicho, de nuestra realidad física y material. El método transradio es una técnica dentro de la transcomunicación instrumental en la que aprovechamos las ondas y las señales que emite la radio, por ejemplo, una de multibanda. Al ser esta de multibanda, nos permite acceder a diferentes rangos de frecuencias conocidos como AM o el FM, y también otras frecuencias no tan conocidas como lo son las de onda corta, incluso otras frecuencias fuera del rango radiofónico estándar. Todo esto para intentar captar y registrar estas supuestas voces psicofónicas, que con la ayuda de una grabadora o un micrófono podremos grabar y registrar el contenido para posteriormente analizarlo. A lo largo de la historia, numerosos investigadores de estos temas, como es el caso de Frederick Jurgenson, que fue mal apodado como el padre de las psicofonías, y digo mal apodado porque históricamente no es del todo cierto, aunque sí que es verdad que fue él quien descubrió aquel 12 de junio de 1959 su primera inclusión psicofónica en el bosque de Melmo, Suecia. Este hecho desencadenó que en 1964 publicara su primer libro Voces del Universo, dando a conocer a todo el mundo el fenómeno psicofónico. Más tarde, Jurgenson pasó a utilizar directamente el sistema de radio, porque mejoraba muchísimo más la recepción y la comprensión del contenido de estas voces, inclusive dándole pie a ser conocido por su famosa onda de 1450 kHz, denominada la onda de Jurgenson. Pero bien, quizá esto ya sería para realizar otro vídeo más detallado sobre la historia de las psicofonías. Lo que quiero decir con todo esto, en resumen, es que se ha demostrado que la radio a lo largo del tiempo ha sido y es efectiva para la experimentación e investigación de estos fenómenos. En mi caso, llevo varios meses investigando y probando este método de transradio en sus diferentes formas y os puedo asegurar que funciona. A continuación veréis que utilizo una radio multibanda en onda corta, en la que sintonizo emisoras de habla extranjera con idiomas desconocidos para mí, y que tras realizar ciertas preguntas en voz alta, se produce una modulación la cual provoca que haya una variación del contenido respondiendo así a mis preguntas, de una forma inteligente, y lo que es mejor, con un idioma entendible, como lo es para mí, por ejemplo, el castellano y el catalán. Mi nombre es Xavi y os doy la bienvenida a esta sesión psicofónica por Transradio. ¡Empezamos! Nos encontramos en nuestra zona de experimentación psicofónica. Por lo tanto, estamos en una zona donde hay un control del sonido exhaustivo.
lo que nos permite discernir los posibles errores de interpretación y percepción. La primera inclusión psicofónica que nos encontramos es justamente al principio, cuando estoy dando la bienvenida a la sesión, una voz me interrumpe diciendo hola. Seguidamente, cuando realizo yo la pregunta diciendo ¿hay alguien que me escuche?, aparece lo que parece ser una voz de mujer que responde sí, te escuchamos. Recordemos que estamos sintonizando una emisora de habla extranjera, por lo tanto, el idioma es desconocido para mí, lo que me facilita poder escuchar este tipo de inclusiones. Vamos a verlo. Bienvenidos a esta sesión psicofónica de Transradio, donde vamos a realizar un experimento con este receptor de radio multibanda en onda corta. Estoy en la frecuencia 13.830. Me dirijo a las entidades, espíritus, voces amigas que quieran comunicarse a través de este aparato y dejar grabada su impronta. ¿Me escucha alguien? Después de estas dos inclusiones aparece una voz más, en catalán, que dice «Som els morts, ja que estem de tema». Escoltant, que quiere decir en castellano «Somos los muertos, ya que estamos en el tema». Escuchando. Vamos a oírlo. A continuación, realizo la siguiente pregunta. Si pueden decirme cómo me llamo o si saben cómo me llamo. Una respuesta aparece casi de inmediato, diciendo amigo. Seguidamente, otra voz que dice Xavi completamente. Vamos a oírlo. ¿Sabéis cómo me llamo? Seguidamente les pregunto, ¿desde dónde me habláis? Una primera voz me dice, yo lo digo cuando quiero. Seguidamente, otra voz le contesta, Xavi quiere saberlo. Finalmente, acaba con otra voz más diciendo en catalán, estan fent un vídeo. Están haciendo un vídeo. Vamos a oírlo. ¿Podéis decirme desde dónde me habláis? La siguiente pregunta que realizo es si pueden verme. Aparecen tres inclusiones psicofónicas en catalán. La primera dice, sí, escribim, escribiendo. La segunda dice, esclar, pues claro. Finalmente, sí, et veig, sí, te veo. Vamos a oírlo. ¿Podéis verme actualmente?
En la siguiente psicofonía que escucharemos me gustaría que prestarais especial atención, ya que les pregunto ¿qué otras entidades están con vosotros? Y lo que parece ser una voz de mujer responde: todos y los muertos. Vamos a escucharla. ¿Qué otras entidades hay con vosotros? Antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño inciso para explicaros el porqué de la siguiente pregunta que vais a escuchar y el porqué, o el posible porqué, de lo que me responden. En este punto de la sesión les decido preguntar ¿cómo es el nombre de vuestro mundo? Ellos responden: es Marduk. Al escuchar la respuesta y su gran parecido con el libro de Sitchin, el 12º planeta, en el que según el autor afirma que tras varias investigaciones descubrió que un antiguo texto sumerio llamado Enuma Elish, un escrito en el que se hablaba de un mito sobre dioses que peleaban en el cielo, según el autor afirma que este relato se trataba de la creación de nuestro propio sistema solar. Los protagonistas eran Tiamat y Nibiru, quienes no eran dioses celestiales imaginarios, sino planetas reales. Tiamat se encontraba entre Marte y Júpiter, mientras que Nibiru, rebautizado como Marduk por los babilonios, era un intruso espacial proveniente del espacio. A medida que Nibiru pasaba por nuestro sistema solar, la fuerza de la gravedad lo atrajo hacia Tiamat, y finalmente colisionaron. Como resultado de esta colisión cósmica, Tiamat se rompió en dos partes. Una de esas partes sería nuestro querido planeta Tierra, y la otra mitad se habría convertido en lo que ahora conocemos como el cinturón de asteroides o brazalete martillado. ¿Puede ser que cuando fallecemos nuestro espíritu viaje hacia el planeta al que estas voces llaman Marduk? ¿Y según estos textos, existe? Os dejo con unos bocetos que realizó Sitchin en su libro El 12º planeta. Como podemos observar en esta primera imagen, podemos ver cómo el planeta Marduk entra en órbita. En la segunda imagen podemos apreciar que Marduk en la primera órbita está golpeando con satélites más pequeños a Tiamat, o sea, lo que sería después la Tierra. Y finalmente, en esta tercera imagen tenemos a Marduk en la segunda órbita y su satélite apodado, según él, Viento del Norte, golpeando y partiendo en dos a Tiamat, creando después la Tierra y el cinturón de asteroides. Todo esto no deja de ser especulaciones y suposiciones, pero me ha resultado interesante destacar esta psicofonía y el gran parecido con este planeta. Vamos a escucharla. Vamos a hacer una repetición de algunas de las preguntas. ¿Podéis decirme el nombre de vuestro mundo? Bien, ahí queda la incógnita. Para acabar, lo haremos con un toque de humor. Les pregunto, ¿qué energía utilizáis? Y una voz rápidamente me responde, diésel. Seguidamente, otra voz que le dice, díselo. A continuación, otra inclusión que dice, es luz. Vamos a oírlo. ¿Qué tipo de energía utilizáis? Acabamos este vídeo igual que lo hacen estas entidades. Cuando va a entrar la música de la emisora que estamos sintonizando, una voz dice cerramos. Vamos a oírla. Bien, ahora entra la sección de música. A partir de este punto ya no obtuvimos ninguna comunicación más. Así que si habéis llegado hasta esta parte del vídeo y os ha gustado, hacedmelo saber con un like. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto.